San Juan Eudes. Libro, El reino de Jesús en las almas cristianas. Capítulo 6. Tercer fundamento de la vida cristiana, el desprendimiento del mundo y de las cosas del mundo. No basta a un cristiano estar desprendido del vicio y aborrecer toda clase de pecados, además de esto es necesario que trabajéis cuidadosa y varonilmente por manteneros en un perfecto desprendimiento del mundo y de todas las cosas del mundo. Entiendo por mundo, la vida corrompida y desarreglada que se lleva en el mundo, el espíritu reprobable que en él reina, los sentimientos e inclinaciones perversas que allí se siguen, y las leyes y máximas perniciosas por las que el mundo se gobierna. Entiendo por cosas del mundo, todo lo que el mundo tanto estima y ama y con afán busca, a saber, los honores y alabanzas de los hombres, los vanos placeres y contentamientos, las riquezas y comodidades temporales, las amistades y aficiones fundadas en la carne y en la sangre, en el amor propio y en el propio interés. Ojead la vida de nuestro Señor Jesucristo y encontraréis que Él vivió en la tierra dentro del más perfecto desprendimiento y privación de todas las cosas. Leed su Evangelio, escuchad su palabra y aprenderéis, que el que no renuncia a todas las cosas no puede ser su discípulo. Por esto, si deseáis ser verdaderamente cristiano y discípulo de Jesucristo, si deseáis continuar y reproducir en vosotros su vida santa y desprendida de todas las cosas, es preciso que os esforcéis por manteneros en este desprendimiento absoluto y universal del mundo y de todas las cosas del mundo. Para ello, debéis considerar con frecuencia, que el mundo ha sido y será siempre contrario a Jesús, que siempre le ha perseguido y crucificado y le perseguirá y crucificará sin cesar hasta la consumación de los siglos, que los sentimientos e inclinaciones, las leyes y máximas, la vida y el espíritu del mundo, de tal manera son opuestos a los sentimientos e inclinaciones, a las leyes y máximas, a la vida y espíritu de Jesús, que es imposible puedan subsistir juntamente. Porque todos los sentimientos e inclinaciones de Jesús no se encaminan sino a la gloria de su Padre y a nuestra santificación, y los sentimientos e inclinaciones del mundo no tienden más que al pecado y a la perdición. Las leyes y máximas de Jesús son dulcísimas, muy santas y razonables, las leyes y máximas del mundo son leyes y máximas de infierno, completamente diabólicas, tiranas e insoportables. ¿Puede haber nada más diabólico y tirano que las leyes execrables de esos mártires del mundo que se obligan, según sus reprobables máximas, a sacrificar su bienestar, su alma y su salvación a Satanás, por un maldito puntillo de honor? Y lo que es más horrible aún, es que están obligados por la tiranía rabiosa de las leyes abominables del mundo, si se les llama por segunda vez, a batirse a veces a sangre fría, sin objeto y sin razón, por la pasión y locura de un impertinente, que les es indiferente, con el mayor de sus enemigos y clavarle a menudo la espada en su seno, dándole muerte, arrancando el alma del cuerpo para entregarla a Satanás en las llamas eternas. ¡Qué rabia y crueldad! ¡Oh Dios mío! ¿Pude verse nada más duro y tiránico? La vida de Jesús es una vida santa y adornada de toda clase de virtudes, la vida del mundo es una vida depravada, llena de desórdenes y de toda clase de vicios. El espíritu de Jesús en orden a Dios, es espíritu de luz, de verdad, de piedad, de amor, de confianza, de celo y de reverencia. El espíritu del mundo es un espíritu de error, de incredulidad, de tinieblas, de ceguera, de desconfianza, de alboroto, de impiedad, de irreverencia y de dureza para con Dios y las cosas de Dios. El espíritu de Jesús es un espíritu de humildad, de modestia, de desconfianza de uno mismo, de mortificación y abnegación, de constancia y firmeza, con relación a nosotros mismos. Por el contrario, el espíritu del mundo, es un espíritu de orgullo, de presunción, de amor desordenado de sí mismo, de ligereza e inconstancia. El espíritu de Jesús, con relación al prójimo, es un espíritu de misericordia, de caridad, de paciencia, de dulzura y de unión. El espíritu del mundo es un espíritu de venganza, de envidia, de impaciencia, de cólera, de murmuración y de división. En fin,
el Espíritu de Jesús es el Espíritu de Dios, Espíritu Santo y Divino, Espíritu de toda clase de gracias, de virtud y de bendición, Espíritu de paz y de tranquilidad, Espíritu que no busca más que los intereses de Dios y de su gloria. Por el contrario, el espíritu del mundo es el espíritu de Lucifer, porque siendo Lucifer príncipe y cabeza del mundo, síguese necesariamente que el mundo está animado y regido de su espíritu, espíritu terreno, carnal y animal, espíritu de maldición y de toda clase de pecados, espíritu de turbación y de inquietud, espíritu de borrasca y tempestad, spiritus procellarum. Salmos, capítulo 10, versículo 7, espíritu que no busca más que su propia comodidad, sus gustos e intereses. Juzgad ahora si es posible que el espíritu y la vida del mundo pueda compartir con el espíritu y la vida cristiana, que no es otra cosa que el espíritu y la vida de Jesucristo. Por todo lo dicho, si deseáis ser verdaderamente cristianos, es decir, si deseáis pertenecer perfectamente a Jesucristo, vivir su vida, estar animados de su espíritu y conduciros según sus máximas, es de todo punto necesario que os propongáis renunciar enteramente y dar un eterno adiós al mundo. No quiero decir que sea necesario que abandonéis el mundo para encerraros entre cuatro paredes, si Dios no os llama a ello, pero sí que os esforcéis por vivir en el mundo, como si no fuerais del mundo, esto es, que hagáis profesión pública generosa y constante de no vivir más la vida del mundo y de no conduciros en adelante por su espíritu y por sus leyes, que no os avergoncéis, antes por el contrario, que os gloriéis santamente de ser cristianos, de pertenecer a Jesucristo y de preferir las santas máximas y verdades que Él nos ha dejado en su Evangelio a las perniciosas máximas y falsedades que el mundo enseña a sus discípulos, y que, a lo menos, tengáis tanto ánimo y firmeza para renunciar a las leyes, sentimientos e inclinaciones del mundo y para despreciar por virtud todos sus vanos discursos y engañosas opiniones, como temeridad e impiedad él alardea tener en despreciar perversamente las leyes y máximas cristianas y en enojarse impertinentemente con los que las siguen. Porque en esto consiste el verdadero valor y la perfecta generosidad, y lo que el mundo llama valor y espíritu fuerte, no es más que cobardía y debilidad de corazón. He aquí lo que yo llamo desprenderse del mundo y vivir en el mundo como si en él no se estuviese. Capítulo 7. Continuación de la materia precedente, sobre el desprendimiento del mundo. Es necesario, a fin de grabar mejor en vuestra alma este desprendimiento del mundo, que no os limitéis en vuestro empeño a apartaros de él, sino también que le aborrezcáis como Jesucristo le aborreció. Pues bien, Jesucristo de tal manera aborrece al mundo que no solo nos exhorta por su discípulo amado a que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo, Juan, capítulo 11, versículo 15, sino que nos declara además por su apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 4 que la amistad de este mundo es para él enemistad, es decir, que tiene por enemigos suyos a cuantos aman al mundo. Y por sí mismo nos asegura que su reino no es de este mundo, como tampoco lo son, ni él, ni los que su Padre le ha dado. Juan, capítulo 18, versículo 36. Y, lo que es mucho más formidable, protesta altamente, y esto al tiempo y en el día en que da a conocer los mayores excesos de su bondad, la víspera de su muerte, cuando se dispone a dar su sangre y su vida por la salvación de los hombres, protesta, digo, altamente que él no ruega por el mundo. Juan, capítulo 17, versículo 9, y con esto, fulmina un espantoso anatema, una maldición y excomunión contra el mundo, declarándole indigno de la participación de sus plegarias y de sus misericordias. Nos asegura, finalmente, que el mundo está ya juzgado, que el príncipe de este mundo ha sido lanzado fuera. Juan, capítulo 12, versículo 31. En efecto, tan pronto como el mundo cayó en la corrupción causada por el pecado, la divina justicia lo juzgó y condenó a ser abrasado y consumido por el fuego. Y, aunque el efecto de esta sentencia se dilate, se resolverá, no obstante, en la consumación de los siglos. En consecuencia de lo cual,
Jesucristo mira al mundo como el objeto de su odio y de su maldición, como cosa que intenta y desea pasarlo por el fuego el día de su furor. Penetrad, pues, en estos sentimientos y afectos de Jesús con respecto al mundo y a todas las cosas del mundo. Mirad en adelante al mundo como Jesús lo mira, como el objeto de su odio y maldición. Miradle como cosa que Él os prohíbe amar, bajo pena de incurrir en su enemistad, como cosa que Él ha condenado y maldito por su propia boca, con el que, por consiguiente, no nos es permitido comunicarnos sin participar de su maldición. Miradle como cosa que Él quiere abrasar y reducir a cenizas. Mirad todas las cosas que el mundo tanto ama y estima, los placeres, los honores, las riquezas, las amistades y aficiones mundanas y demás cosas semejantes, como cosas de puro paso, según el oráculo divino, mundus transitet concupiscentia ejus, Juan, capítulo 11, versículo 17, el mundo pasa, y pasan también con él todos sus atractivos, cosas que no son más que nada y humo, engaño e ilusión, vanidad y aflicción de espíritu. Leed muchas veces y considerad atentamente estas verdades, pedid todos los días a nuestro Señor que os las imprima en vuestro corazón. Y, a fin de disponeros a ello, tomad todos los días algún tiempo para adorar a Jesucristo en el perfecto desprendimiento que tuvo del mundo y suplicadle que os desprenda de él por completo e imprima en vuestro corazón, odio y aborrecimiento a todas las cosas del mundo. Guardaos, por vuestra parte, de no comprometeros con las visitas y conversaciones inútiles que se estilan en el mundo. Si estáis ligados a ellas, romped por Dios a cualquier precio vuestros compromisos y huid más que de la peste, de lugares, personas y compañías en las que no se habla más que del mundo y de las cosas del mundo. Porque, como de estas cosas se habla con aprecio y consideración, es muy difícil que las conversaciones que en el mundo se tienen no dejen alguna mala impresión en vuestro espíritu. Y fuera de esto, no ganaréis más que una peligrosa pérdida de tiempo, no encontraréis más que una triste disipación y aflicción de espíritu, no reportaréis más que amargura de corazón, enfriamiento de la piedad, apartamiento de Dios y mil otras faltas que cometeréis. Y mientras busquéis y améis la conversación del mundo, aquel que tiene sus delicias en estar con los hijos de los hombres, no las tendrá en vosotros y no os hará gustar las dulzuras que comunica a los que ponen todas sus delicias en conversar con él. Huid, pues, del mundo, os lo digo una vez más, huid de él y aborreced su vida, su espíritu y sus máximas, y no hagáis amistad ni tengáis comunicación, en cuanto os sea posible, sino con las personas que podéis o que os pueden ayudar y animar, con su ejemplo y su palabra, a amar a nuestro amabilísimo Jesús, a vivir de su espíritu y a detestar cuanto le es contrario. Capítulo 8. Del desprendimiento de sí mismo. Mucho es haber renunciado al mundo, de la manera que acabamos de decir, pero esto no es aún bastante para llegar al perfecto desprendimiento, que es uno de los principales fundamentos de la vida cristiana. Porque nuestro Señor Jesucristo clamó en alta voz que quien quiera ir en pos de él, renuncie a sí mismo y le siga. Mateo, capítulo 16, versículo 24. Por lo tanto, si queremos seguir a Jesucristo y pertenecerle, es preciso renunciarnos a nosotros mismos, es decir, a nuestro propio espíritu, a nuestros propios sentidos, a nuestra propia voluntad, a nuestros deseos e inclinaciones y a nuestro amor propio que nos lleva a odiar y evitar todo lo que ocasiona cualquier pena y mortificación al espíritu y a la carne, y a amar y buscar lo que les proporciona algún placer y contentamiento. Dos razones nos obligan a esta abnegación y renuncia de nosotros mismos. Primera, porque cuanto hay en nosotros de tal modo está desarreglado y viciado, como consecuencia de la corrupción del pecado, que no hay nada nuestro en nosotros que no sea contrario a Dios, que no entorpezca sus santos designios y no se oponga al amor y a la gloria que le debemos. Por esto, si deseamos ser de Dios, es de toda necesidad renunciarnos a nosotros mismos, olvidarnos, odiarnos, perseguirnos y anonarnos. Segunda,
porque nuestro Señor Jesucristo, que es nuestra cabeza y nuestro modelo, en quien nada hubo que no fuese santo y divino por completo, vivió, sin embargo, con tal desprendimiento de sí mismo y con tal anonadamiento de su espíritu humano, de su propia voluntad y del amor de sí mismo, que jamás hizo nada por su propio espíritu y humano sentimiento, sino guiado del espíritu de su Padre, nunca siguió su propia voluntad, sino la de su Padre, se condujo consigo mismo como quien no se tiene amor alguno, antes odio extremado, privándose en este mundo de una gloria y felicidad infinitas y de todos los placeres y contentamientos humanos y buscando y abrazando todo aquello que podía proporcionarle sufrimiento en su cuerpo y en su alma. Por esta razón, si somos con verdad sus miembros, debemos penetrarnos de sus sentimientos y disposiciones y tomar una firme resolución de vivir en lo sucesivo con un completo desprendimiento y odio de nosotros mismos. A este efecto, tened cuidado de adorar frecuentemente a Jesús en este desprendimiento de sí mismo y de entregaros a Él, suplicándole que os despegue enteramente de vosotros mismos, de vuestro propio espíritu, de vuestra propia voluntad y de vuestro amor propio, para uniros perfectamente a Él y regiros en todas las cosas, según su espíritu, según su voluntad y su puro amor. Al dar comienzo a vuestras obras elevad a Jesús vuestro corazón de este modo: oh Jesús, yo renuncio con todas mis fuerzas a mí mismo, a mi propio espíritu, a mi propia voluntad y a mi amor propio y me entrego totalmente a vos, a vuestro santo espíritu y a vuestro divino amor, sacadme fuera de mí mismo y guiadme en esta obra según vuestra santa voluntad. En las ocasiones de discutir, que se os presentarán dada la diversidad de opiniones que a cada hora se nos ponen delante, aunque os parezca tener razón y que la verdad está de vuestra parte, alegraos, con tal que no vayan en ello los intereses de la divina gloria. De tener ocasión de renunciar a vuestro propio parecer y ceder a la opinión ajena. En los deseos e inclinaciones que hacia cualquier cosa sintáis, deshaceos enseguida de ello a los pies de Jesús. Y protestadle que no queréis tener más voluntad e inclinaciones que las suyas. Tan pronto como os apercibáis que tenéis alguna ternura o afición sensible hacia algo, en el mismo momento dirigid a Jesús vuestro corazón y vuestros afectos. De esta manera, oh mi querido Jesús, os hago entrega completa de mi corazón con todos sus afectos. Oh único objeto de mis amores, haced que jamás ame nada sino en vos y por vos. Cuando se os prodigue alguna alabanza, referidla a aquel que es el único digno de todo honor. Diciendo: oh gloria mía. No quiero yo nunca más gloria que la vuestra, porque a vos solo es debido todo honor, toda alabanza y toda gloria y a mí toda abyección, desprecio y humillación. Cuando se os presenten motivos de mortificación para el cuerpo o para el espíritu, u ocasiones de privaros de algún contentamiento, lo que acontece a cada paso, abrazadlas de buena gana por amor de nuestro Señor y bendecidle porque os conceda la gracia de tener ocasión de mortificar vuestro amor propio y de honrar las mortificaciones y privaciones que Él soportó en la tierra. Cuando sintáis algún gozo o consolación, devolvédselo al que es manantial de todo consuelo y decidle así: ah Señor. Bastante gozo es para mí saber que sois Dios y que sois mi Dios. Oh Jesús, sed siempre Jesús, es decir, siempre lleno de gloria, de grandeza y de felicidad y yo estaré siempre contento. Oh Jesús mío. Jamás permitáis que me goce en cosas del mundo, sino solo en vos. Y haced que pueda deciros con la Santa Reina Esther: sabes que jamás he tenido contento sino en ti. Esther, capítulo 14, versículo 18. Capítulo 9. La perfección del desprendimiento cristiano. La perfección de la abnegación o desprendimiento cristiano no consiste solamente en estar desasido del mundo y de sí mismo, nos obliga también a despegarnos en cierto modo del mismo Dios. ¿No sabéis cómo nuestro Señor, cuando todavía estaba en la tierra, aseguró a sus apóstoles que era conveniente que se separase de ellos y se fuera a su Padre para enviarle su Santo Espíritu? La razón de esto es, porque estaban pegados a la consolación sensible que les proporcionaba la presencia y el trato visible de su sagrada humanidad,
lo cual era un impedimento para que viniera a ellos el Espíritu Santo. Tan necesario es estar despegados de todas las cosas, por santas y divinas que ellas sean, para vivir animados del Espíritu de Jesucristo, que es el espíritu del cristianismo. Por esto digo, que es preciso desprendernos en cierta manera hasta de Dios, es decir, de las dulzuras y consolaciones que van ordinariamente unidas a la gracia y al amor de Dios, de los deseos que tenemos de mayor perfección y amor de Dios, y aún del deseo que podemos tener de vernos libres de la cárcel de este cuerpo, para ver a Dios, para estar unidos a Él con toda perfección y para amarle pura y eternamente. Por lo que, cuando Dios nos hace sentir las dulzuras de su bondad en nuestros ejercicios de piedad, debemos guardarnos mucho de no limitarnos a descansar en ellas y tomarlas afición, sino humillarnos al momento, creyéndonos indignos de todo consuelo y tomarlas a Él, estando dispuestos a ser despojados de ellas, y protestando que deseamos servirle y amarle, no por la consolación que Él da, sea en este mundo, sea en el otro, a los que le aman y le sirven, sino por el amor de sí mismo y por su propia felicidad. Cuando concebimos algún buen propósito o realizamos alguna acción santa por la gloria de Dios, aunque hayamos de poner todos los medios posibles para llegar a su cumplimiento, debemos, no obstante, cuidarnos de aficionarnos demasiado a ello, de tal suerte, que si por algún motivo nos vemos obligados a interrumpir o abandonar enteramente esta acción o propósito, no perdamos la paz y quietud de nuestro espíritu, sino que nos mantengamos contentos, en vista de la voluntad y permisión divinas que todas las cosas gobierna, y para quien todas ellas son igualmente amables. De igual manera, aunque debemos poner cuanto está de nuestra parte para vencer nuestras pasiones, vicios e imperfecciones y para practicar con perfección toda clase de virtudes, debemos, no obstante, trabajar en ello, sin apego y sin excesiva complacencia, de suerte, que cuando no nos encontramos con tanta virtud y amor de Dios como desearíamos, permanezcamos en paz y sin inquietud, confundiéndonos porque ponemos en ello nuestro propio obstáculo, amando nuestra propia abyección, contentándonos con lo que al Señor pluguiere concedernos, perseverando siempre en el deseo de ir adelantando, y teniendo confianza en la bondad de nuestro Señor que nos dará las gracias que necesitamos para servirle conforme a la perfección que pide de nosotros. Asimismo, aunque debemos vivir con cierta esperanza, con cierto deseo y continuo desfallecimiento, teniendo delante la hora y el momento feliz que nos apartará de una vez de la tierra, del pecado y de toda imperfección y nos unirá perfectamente a Dios y a su puro amor, y aunque debamos trabajar con todas nuestras fuerzas para que se consuma la obra de Dios en nosotros, a fin de que, perfeccionada su obra cuanto antes en nosotros, nos recoja Él pronto dentro de sí, ha de ser, no obstante, este nuestro deseo sin apego ni inquietud, de suerte que si es del agrado de nuestro Señor que estemos aún muchos años privados de la visión dulcísima de su divino rostro, nos quedemos contentos, en vista de su amabilísima voluntad, aun cuando a Él le plugiera hacernos soportar tan dura privación hasta el día del juicio. He aquí lo que yo llamo estar desprendido de Dios y en qué consiste el perfecto desprendimiento que todos los cristianos deben tener del mundo, de ellos mismos y de todas las cosas. Oh, qué dulce cosa es, vivir de esta manera libre y desprendido de todo. Se pensará, ¿acaso, que es muy difícil llegar a esto? Todo se nos hará fácil, si nos entregamos enteramente y sin reserva al Hijo de Dios y si ponemos nuestro apoyo y confianza, no en nuestras fuerzas y resoluciones, sino en lo inmenso de su bondad, en el poder de su gracia y de su amor. Porque, donde este divino amor se encuentra, todo se hace sumamente dulce. Es verdad que hay que hacernos mucha violencia a nosotros mismos y pasar muchas penas, amarguras, oscuridades y mortificaciones, sin embargo, en los caminos del amor divino hay más miel que hiel, más dulzura que rigor. Oh Salvador mío, qué gloria para vos. Qué satisfacción más íntima os proporcionan estas almas en quienes tan grandes cosas obráis, cuando avanzan llenas de valor y entusiasmo por esos caminos, abandonándolo todo y desprendiéndose de todo, hasta en cierta manera de vos. Con qué santidad os adueñáis de ellas. Cuán admirablemente las transformáis en vos mismo,
revistiéndolas de vuestras cualidades, de vuestro espíritu y de vuestro amor. Qué contento y suavidad experimenta el alma que puede decir con toda verdad: Dios mío, heme aquí libre y desembarazado de todo. ¿Quién podrá ahora estorbarme amaros con toda perfección? Heme totalmente desprendida de todo lo terreno, atraedme ya en pos de vos, oh Jesús mío. Traedme poste, curemus in odorem ungentorum tuorum. De qué gran consuelo disfruta el alma que puede decir con la esposa: mi amado es todo para mí, y yo soy toda de mi amado. Cantares, capítulo 2, versículo 16, y con Jesús: todas mis cosas son tuyas, oh Salvador mío. Como las tuyas son mías. Juan, capítulo 17, versículo 10. Entremos, pues, en grandísimos deseos de este santo desprendimiento, démonos enteramente y sin reserva a Jesús y supliquémosle que haga un alarde del poder de su brazo para romper nuestras ligaduras y desasirnos totalmente del mundo, de nosotros mismos y de todas las cosas, a fin de que pueda Él obrar en nosotros sin impedimento alguno, cuanto Él desee para su gloria.